Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Es para mí un gusto, hermanos, estar nuevamente frente a ustedes para compartir palabra de Dios. Quiero invitarles a que tomen sus lugares. Bien, hermanos, pues las alabanzas, hermanos, ya nos han puesto delante de nuestro Dios, hermanos, en esta tarde, y han preparado el mensaje de esta tarde, hermanos. El día de hoy, antes que nada, agradezco a Dios la oportunidad, hermanos, de estar nuevamente frente a ustedes, y si Dios lo permite, estaremos dando seguimiento a esta serie temática que busca hacernos reflexionar en aquello que sucede o debería suceder una vez que decidimos seguir a Jesús. Y quiero compartirle que en el proceso de preparación y planificación de este mensaje, encontré una inspiración especial, hermanos. Yo normalmente cuando conduzco, para ir poniendo atención a conducir, no pongo música, no suelo llevar nada. Pero esta semana empecé a escuchar mientras conducía predicaciones, mientras iba conduciendo. Y a partir de eso, pues inicié de otra manera mis días, y mientras me sentaba a planificar este mensaje, yo atribuyo que Dios hizo algo especial mientras decidía qué agregar a este mensaje, y solamente me gustaría atribuirlo al Espíritu. Tenía tiempo, hermanos, y no me gustaría con esto a lo mejor demeritar otras participaciones, pero tenía tiempo sin sentir esa emoción especial al preparar un mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que vamos a abordar en esta tarde es muy íntimo. Es muy íntimo porque habla en retrospectiva, si lo queremos ver así, de cómo vivimos el llamado que Dios hizo para nosotros al decidir aceptar conscientemente seguirlo. Y digo conscientemente porque muchos de nosotros tuvimos la bendición de nacer en el Evangelio, pero hasta llegar a una edad madura decidimos dar un paso de fe, el paso que Cristo espera de nosotros, de decir, ya no vengo yo a este lugar, ya no canto lo que canto, ya no hablo lo que hablo porque mis padres o mi familia o mis amigos lo hacen, sino porque yo he decidido seguir a Cristo. Y el mensaje de hoy, hermanos, tiene que ver mucho con eso, con reflexionar a partir de qué decidimos tomar esa decisión. Es algo muy distinto, hermanos, venir a este lugar porque mi familia lo hace o porque mis amigos lo hacen, a venir por voluntad propia. Y de la misma forma, hermanos, en que lo vamos a hacer, yo les quiero invitar a que juntos vayamos construyendo este mensaje y vayamos reflexionando en lo que Dios puede llegar a hacer en nosotros a partir de que decidimos seguir su llamado. Y me gustaría iniciar, hermanos, con una frase de un escritor que yo en lo personal sigo mucho. Es un escritor cristiano, pastor, músico. Él es Alex San Pedro y dice esta expresión: mi mayor preocupación acerca de la iglesia no me preocupa en absoluto que fracase. Eso es imposible. Me preocupa que sea triunfalista, que crea que ha llegado a algo. En ese momento corre un grave peligro. Cuando yo leía, hermanos, esta reflexión en uno de sus libros, evidentemente al inicio saltaron las antenitas de preocupación, ¿verdad? Pero si usted medita un poco en esta expresión, tiene mucho sentido. Cuando nosotros creemos haber alcanzado algo, bajamos la guardia. Creemos que ya hemos llegado a la meta. No es necesario esforzarnos más, porque la meta ya la alcanzamos. No es necesario esforzarnos en aprender más, porque ya todo está hecho. No es necesario escuchar, no es necesario reflexionar, porque creemos que Dios ya nos ha dado todo. Y cuando eso sucede en nosotros, hermanos, es porque incluso espiritualmente estamos en una zona de confort. Una zona de confort que se ve limitada a lo que sabemos hacer,
a lo que vemos que hacen los que nos rodean. Y eso también quiere decir que nuestra fe no está siendo desafiada en el propósito constante de alcanzar a Cristo. Esta expresión, hermanos, yo la quise traer a colación, porque si nosotros, hermanos, iniciando con esta reflexión, nos encontramos en un sitio triunfalista, en el que llegamos a decir que lo que hacemos personalmente en nuestra dinámica de fe, y después quizá en la comunitaria, si creemos que ya hemos llegado a la meta, entonces es momento de reflexionar en a dónde hemos llegado y qué estamos construyendo con nuestra fe. Y me gustaría, hermanos, iniciar esta reflexión con una pregunta. ¿Somos llamados, hermanos, o somos escogidos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sabemos llamados o escogidos por Jesús? Y quise iniciar con esta expresión porque el hecho de que nosotros estemos en este lugar tiene que ver con reconocer que Dios ha hecho por medio de Cristo algo en nosotros. Existe una retórica muy interesante, ¿verdad?, a nivel teológico sobre la predestinación. Hay algunos que dicen que la predestinación no existe, porque si existiera, ¿dónde queda el libre albedrío de la persona? Pero hay algunos otros que dicen que evidentemente sí existe y que somos elegidos por Dios desde el vientre de nuestra madre y aún antes de nuestra concepción. Sea antes, hermanos, o sea cuando nosotros tenemos conciencia, el Señor pone sus ojos sobre nosotros y somos nosotros los que decidimos aceptar o no el llamado de ser conforme a su propósito. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí nos sabemos llamados o escogidos por Jesús? Para los que respondamos, hermanos, que somos llamados o escogidos, ¿cómo éramos cuando Él nos llamó? ¿Qué conocimiento teníamos cuando no concebíamos a plenitud el sacrificio de Jesús? Cuando solamente Jesús para nosotros era un personaje folclórico nada más, al que le cantábamos y le decíamos, Santo, Santo. ¿Cómo era ese Jesús? ¿Qué características tiene Cristo cuando nosotros lo pasamos frente al lente de la fe? Y cuando en lugar de ver a un solo personaje que transforma nuestro sentido espiritual, lo vemos como aquel que murió en una cruz para darnos identidad, para darnos vida y para darnos plenitud. Pero esta pregunta va acompañada también de otra pregunta retórica. ¿Cómo somos hoy? Éramos unos cuando Jesús decidió llamarnos. Y nosotros, hermanos, a partir quizás, si usted lo quisiera ver desde que aceptamos el bautismo, N cantidad de años, los que usted quiera sumarle, ¿qué ha pasado en nuestra vida conforme a la transformación? ¿Hemos realmente abrazado a Jesús como único baluarte de nuestra fe, como aquello que le da sentido a nuestra vida, como aquel en el que nos podemos abrazar en nuestros momentos de debilidad y en que podemos caminar incluso cuando nadie camina con nosotros? Jesús realmente, al sacrificarse por nosotros, le hemos dotado de características suficientes para decirle como aquel siervo a Jesús, Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes las palabras que me dan vida? ¿A Jesús lo hemos dotado de todo eso? ¿O simplemente Jesús ha sido delimitado a una porción, a un solo día de nuestra semana? Y la razón, hermanos, por la que hago estas preguntas es porque cuando Jesús nos llamó, hermanos, no éramos perfectos. Éramos personas que estábamos en un proceso de transformación. Pero ¿qué cree? Aún hoy tampoco lo somos. Y eso quiere decir, hermanos, que por gracia es que usted y yo estamos sentados aquí. Y es a partir de esa premisa, hermanos, que quiero iniciar mi mensaje de esta tarde. Somos llamados a seguir a Jesús, pero no porque nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro conocimiento, nuestra autosuficiencia, nuestro conocimiento, nuestro ministerio de años, etcétera, haya sido suficiente, sino porque Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a su luz
admirable. Así que partiendo, hermanos, de esta premisa, de despojarnos un poco quizá de ese ego espiritual que a veces construimos, en el que ponemos por delante nuestros años de servicio, nuestro conocimiento, nuestra formación, lo que somos, lo que hemos demostrado en este lugar, y partiendo del mismo lugar todos, en el que solamente tenemos identidad y podemos alcanzar identidad con Cristo, es como podemos construir la idea de que sí, caminamos todos juntos al llamado de ser como Jesús. Pero ¿cómo es ese viaje de seguimiento a Cristo? ¿Cómo nos dice la Biblia que fue? A Pedro, hermanos, podemos interpretar por medio de la Escritura. Vemos a un Pedro que es llamado por Jesús y lo vemos muy reactivo, muy animoso, quizá el más ansioso de los 12. Alguien que no podía guardar lo que tenía en la punta de la lengua. Siempre tenía que hablar Pedro, ¿verdad? Los relatos nos dicen que cuando Jesús preguntaba algo, a Pedro ya le estaba saliendo la expresión de la boca. No podía callarse. Ese era Pedro. Y en ocasiones cuando habla Pedro es hiriente con sus expresiones. No es consciente de lo que está diciendo. Pero es muy distinto ese Pedro al Pedro que leemos en las cartas, que le recomienda a las iglesias. Escucha a los ancianos. Pon atención a lo que te aconsejan. Sé como Cristo fue con la iglesia, protégela, ámala. Un proceso de renovación. Vemos en Pablo, hermanos, a alguien que inicia siendo un perseguidor de la iglesia, pero al final termina siendo un enviado más del evangelio. Vemos a un Marcos que, según lo que nos dice Pablo, deserta en algún momento de la fe, pero que después se vuelve un mártir del evangelio. Y no solamente nos quedamos ahí, sino que vemos en Juan y Jacobo un carácter explosivo como lo es un trueno, hasta sentirse amado Juan a plenitud para ser llamado un compañero amado del Maestro. Y esas expresiones finales en cada uno de los ejemplos que menciono no son posibles, hermanos, de alcanzar si estas personas no hubieran tenido la humildad de ser renovadas por Cristo. ¿Usted qué cree que pudieron haber dicho los 12 cuando Cristo murió? Yo caminé con Jesús. ¿Qué me vas a enseñar tú, Pablo? Yo aprendí directamente del Maestro. ¿Qué te voy a aprender a ti, Bernabé? Yo aprendí directamente del Maestro. ¿Qué me vas a enseñar tú, Apolos? Pero incluso los 12, y lo vemos en el ejemplo de Pedro, tiene que agachar la cabeza cuando ve esa visión y comprueba que incluso para los gentiles es el evangelio. Aquel que creía conocerlo todo, ahora es humillado por su propio conocimiento y delante de Dios acepta que el Dios en el que cree es para todos. Todos somos llamados, pero ser llamados, escogidos, depende de nosotros. Y para eso quiero invitarle a que abra su Biblia en lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Ese es un texto que tradicionalmente hemos leído, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de reflexionar acerca del llamado. Y quiero pedirle que me acompañe con su mirada en esta lectura. Y dice la palabra de Dios las siguientes palabras. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a poner énfasis, hermanos, en lo que yo considero más importante de este verso. Dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero la expresión importante es, si alguno oye mi voz. ¿Qué características tenemos los llamados por Jesús que estamos hoy aquí, hermanos? Si tuviéramos la oportunidad de enumerarnos como esas ovejas que el pastor conoce y ellas conocen su voz, ¿qué características nos daría el pastor a nosotros? Algunos seguramente seríamos la oveja que abandona el redil. Yo seguramente ya lo hubiera abandonado más de una vez. Y hay una reflexión, hermanos, que dice un pastor: siempre hemos creído que la oveja que abandona el redil es porque era rebelde. Quizá no, quizá esa oveja pensaba solamente distinto. Algunos quizá fuéramos la oveja perezosa que se queda dormida
y que el pastor tiene que esperarla para poder avanzar en el camino. Algunos somos los que quizá es la oveja que piensa que puede abandonar al grupo y seguir por delante de las demás, pero cuando se ve sola, solamente le queda regresar. Pues de la misma forma, hermanos, en que Dios cambió en el pasado a quienes terminaron siguiéndolo, hoy parte del llamado es a reflexionar en nuestro cambio. No podemos ser los mismos si Él ha llegado a nuestra vida para quedarse. Esta cita bíblica, hermanos, dice que Jesús está tocando constantemente a la puerta. Él no dice, yo toco una vez y me voy a descansar. La expresión que usa Jesús es de tiempo presente. Yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. No dice yo estoy a la puerta y te espero a que abras. No dice yo estoy a la puerta y la tumbo. No dice yo estoy a la puerta, doy 3 vueltas y regreso hasta que tú abres. Él dice yo estoy a la puerta y llamo. Pero aquí viene lo que implica una responsabilidad del creyente, hermanos. Si alguno escucha mi voz. Si esta fuera la puerta que toca Jesús, ¿cuántos estaríamos escuchando su voz, hermanos? Esa es una pregunta, hermanos, que nos tiene que conmover. Porque quizá a lo que decimos llamarle conocimiento de Cristo, quizá no lo es, hermanos. Y tenemos que vivir en esa realidad. Quizá a lo mejor, como algunos en algún otro tiempo, nos hemos equivocado en algunas interpretaciones. Pero Dios y Jesús son tan amorosos que aún esperan que nos acerquemos a la imagen plena de Él. Y sigue llamando a la puerta, y sigue tocando a la puerta, y sigue esperando que alguno lo escuche, porque si lo escucha, entonces Él lo invitará a cenar con Él. Hay una expresión, hermanos, que ya hermanos que tienen mayor conocimiento, ¿verdad? Son más apasionados en cuanto a lo judío antes que yo. Ellos han expresado mucho esto, ¿verdad? Que en el rito judío, el invitar a alguien a cenar en una mesa significa compañerismo, significa hermandad, significa un lazo que va más allá del decir únicamente amigo o conocido. Aquel que se invita a comer en una mesa judía tiene que ver porque el lazo que se ha construido es más allá del común. Y la expresión de Jesús es, si tú escuchas mi voz, pero aparte abres la puerta, entonces yo voy a entrar contigo y voy a cenar contigo en tu mesa. Es decir, te vas a convertir en mi anfitrión. Y cuando nosotros, hermanos, concebimos la presencia de Cristo en nuestra vida como eso, un constante entrada y salida del Maestro a nuestra vida, un abrir la puerta para que Él entre y tome dominio de nuestra vida, un abrir la puerta para que Él se siente y Él disponga de nosotros, como lo hace un amigo también. Entonces nuestra redimensión de la fe, hermanos, cambia totalmente. No dejamos a Jesús únicamente como un acompañante y nada más. Jesús, viéndolo, hermanos, desde la perspectiva de los ejemplos que decíamos antes, en ninguna cita bíblica, hermanos, en expreso, Jesús dice, quiero que cambies ya. Jesús entiende que el seguimiento es una decisión y que el que decide seguirlo irá cambiando paulatinamente hasta alcanzar la plenitud en Él. Estas expresiones, hermanos, de Jesús con sus discípulos de déjalo todo, que en mí tienes plenitud, ese déjalo todo es porque incluso tus problemas yo los recibo y hago que tengan una sintonía espiritual en la que yo ocupo el dominio de eso y lo que te preocupaba antes ya no te preocupa porque yo lo abarco todo. ¿Y sabe cuál es el ejemplo total de un Jesús que no les pide abandonarlo todo como un acto de dejar la obligación, hermanos? Lo vemos en Pedro, ¿no es así? Cuando enferma la suegra de Pedro, ¿cómo se entera Jesús que la suegra de Pedro estuviera enferma, hermanos? No hay otra opción sino Pedro estuviera al pendiente del hogar de la suegra, hermanos. Si Pedro le hubiera dejado todo, Jesús no hubiera tenido opción de saber que la suegra de Pedro estaba enferma. Incluso ellos siguiéndole, Jesús permitió que ellos siguieran teniendo atención especial con sus problemas de vida. Y en este tipo de situaciones, hermanos, también para los que decidimos seguir a Cristo, Jesús entiende nuestros ritmos de vida. Él entiende que quizá hay algunos que están pasando por depresión. Él entiende que quizá algunos están pasando por problemas de ansiedad.
Él entiende que algunos han dejado de tener fe en Él porque su respuesta ha tardado en llegar. Él entiende que hay algunos que no saben lo que hacen, pero lo buscan. Y en medio de eso, Él sigue siendo el pastor que sigue tocando a la puerta y le sigue pidiendo a los que lo escuchen dejarlo pasar a cenar con Él. Y por eso, hermanos, vuelvo a hacer la pregunta. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, ¿teníamos problemas en nuestra vida, hermanos? ¿Sí, verdad? ¿O eso solamente lo tienen en otra iglesia? Por supuesto que sí, ¿verdad? Los teníamos. ¿Los tenemos hoy? ¿Sí los tiene? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y eso implica que Jesús nos cierre la puerta y nos diga, no solamente quiero perfectos, vete de aquí. No, ¿verdad? Jesús nos deja la puerta abierta porque entiende que estamos siendo transformados y renovados, hermanos. Muchos son llamados, hermanos. Y el que es llamado también es escogido, porque por algo lo llamaron. Solamente falta que Él se crea ser escogido. El Señor, hermanos, abre una puerta de par en par en su evangelio y dice, si tú eres llamado, ven que yo platico contigo. Pero esta cita, hermanos, dice que el complemento de que Jesús entre a nuestra mesa es conocer su voz. ¿Qué tanto conocemos la voz de Jesús, hermanos? ¿Podríamos identificarla en este tiempo de inmediatez, de tanto ruido de movimientos evangélicos, de tanto ruido de movimientos cristianos? ¿Podríamos identificar la voz de Cristo en medio de tanto y tanto y tanto bombardeo evangélico en nuestro tiempo? Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Dice Jesús en la alegoría del buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué decía el primer verso, hermanos? Que los que escuchan la voz del que toca la puerta, ¿qué hacen? Lo invitan a pasar a convivir con ellos, ¿no es así? Y Jesús con esta cita está diciendo que sus ovejas son las únicas que conocen su voz. Vuelvo a hacer la pregunta, hermanos. ¿Qué tanto conocemos la voz de Cristo? ¿Qué tanto nos hemos preocupado en conocer a Jesús antes que sabernos 100 versos de memoria, hermanos? ¿Qué tanto nos hemos preocupado por conocer a Jesús antes que hacer cualquier cantidad, a lo mejor, de seguimientos espirituales que tenemos y que a veces solamente los hacemos por inercia sin antes reflexionar en ellos? ¿Qué tanto Jesús ha pasado a ser esa obsesión en el buen sentido del creyente para poder reconocer su susurro apacible en medio de tanto ruido religioso? El texto de Apocalipsis muestra la clave, hermanos, y la clave está en escuchar, en saber escuchar la voz de aquel que reclasifica la vida. Escuchar implica conocimiento. Solo los que conocen la voz de Dios pueden seguirle. Por eso la importancia de reflexionar en qué tanto estamos interpretando la voz de Jesús. Porque vuelvo a leer este verso, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Y pongo como ejemplo, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, es uno de esos textos que a veces yo siento que conocemos y que a lo mejor nos hace falta ver los pequeños detalles. Pero Pablo, hermanos, era, como usted lo sabe, un perseguidor de la iglesia. Y usted, hermanos, ayúdeme a dimensionar el momento del llamado de Pablo. Porque solamente basta que Jesús se ponga enfrente de él para que él le diga, maestro, ¿qué quieres de mí? No hizo falta más, hermanos. No hizo falta más. Pablo, hermanos, antes de expresar eso, Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo, hermanos, no contesta la pregunta. La respuesta de Saulo es, maestro, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí?
Y quise, hermanos, citar esta expresión de Pablo, porque una pregunta importante en este mensaje es, hermanos, si nosotros podemos identificar en nuestra vida el momento en el que nos encontramos de frente con Cristo para decirle también: Maestro, ¿qué quieres de mí? Si solamente fue un momento, hermanos, en el que nos emocionamos, en el que podemos tenerlo identificado en fotos, en acompañamiento, en recuerdos hermosos de nuestra vida, pero no podemos clasificar ese momento como el momento en el que tuvimos un encuentro con Dios. Entonces, ¿cuál sería, hermanos? ¿Cómo poder identificar? ¿Cómo podríamos identificar el momento en el que Dios transforma nuestra vida al tenerlo frente a nosotros? Pasa lo mismo, hermanos, y pasó exactamente lo mismo con el llamado de Moisés. Alguien que pareciera que en cada intervención que habla con el maestro se va demeritando a sí mismo. Señor, ¿quién soy yo? Este pueblo es grande, soy tartamudo, habiendo tantos, ¿por qué yo? Y la respuesta del maestro es: te necesito a ti. Yo sé que están los demás, pero para esta tarea en específico te necesito a ti. Y si nosotros, hermanos, pudiéramos ver también nuestra vida de fe, ¿qué momento sería en el que Dios se puso frente a nosotros y nos dijo: sí, ya sé que están ellos también, ya sé que tengo un puñado especial de pastores, de ministros, pero para esto tu hora ha llegado, necesito que tú me sigas como lo hicieron ellos en el pasado? Quizá, hermanos, hemos llegado a confundir o hasta hemos jugado a ignorar la voz de Dios. Pero la pregunta es si lo hemos ignorado o si hemos enmudecido también esa voz. Hoy estamos también, hermanos, en tiempo de escuchar la voz del Maestro y entrar por esa puerta y cenar con Él. Otra pregunta, hermanos, que quiero hacer es: ¿qué tanto nos hemos preocupado y ocupado por escuchar a Jesús? ¿Qué tanto hemos apartado de nuestro día un seguimiento especial por querer realmente conocer al Señor hablar a nuestra vida? ¿Solamente apartamos ese espacio cuando estamos en este lugar? ¿O lo hacemos cuando tenemos un momento de sobra ya en el día, antes de quedarnos dormidos en la cama con la Biblia en el pecho? ¿O cuando nos vamos a bañar ponemos un podcast y esa es mi cuota que le dedico a Jesús nada más? ¿Qué tanto nos hemos preocupado y ocupado por escuchar la voz de Cristo? ¿Qué tanto realmente yo me he afanado en perseguir a Jesús? Y no solamente un estilo de vida, muy atractivo por cierto, ¿verdad? Pero ¿qué tanto me he preocupado por seguir las pisadas de Jesús? ¿Qué hemos hecho hasta hoy? Aquí lo interesante, hermanos, es que no todos somos Pablo. El Señor nos llamó de distintas maneras. Si tuviera la oportunidad de compartir el micrófono a todos los que estamos aquí, citaríamos un encuentro distinto con Jesús. Ninguno podríamos repetir el mismo, porque si lo repitiéramos, hermanos, entonces estaríamos mecanizados. El Señor seguramente tuvo un momento eje en nuestra vida, en el que giró una mancuerna especial que nos hizo tener un choque de realidad, y con ese choque vino una visión especial de lo que Él quería alcanzar en nosotros. Y decidimos decir: heme aquí, ¿qué esperas de mí, Maestro? Y yo le quiero invitar, hermanos, a que se tome un segundo e identifique ese momento en el que usted decidió dar un paso al frente. Porque, ¿qué cree? Es un requisito para el creyente dar ese paso al frente en el que uno se entrega totalmente a Cristo. Para algunos, hermanos, y ojalá que haya sido para todos, quizá nuestro primer encuentro y el encuentro real en nuestra vida tuvo que ver cuando decidimos entregarle nuestra vida a Jesús con el bautismo. Pero si el bautismo dijera una expresión cotidiana de nosotros, pasó de noche en nuestra vida y solamente fue un evento nada más en el que no dimensionábamos lo que habíamos hecho. Tuvo que haber existido un evento también en el que algo pasó en nuestro corazón que nos hizo entregarnos completamente a Jesús. ¿Qué momento fue, hermanos? Ayúdeme pensando en ese momento. Piénselo,
Pero no solamente diga, ya Esteban me puso este ejemplo y lo pensé. No, tómese un momento. Identifique ese momento. Algunos quizá, hermanos, como Pablo, andábamos jugando a darle golpes al aire, ¿verdad? Peleando con Dios. No, tú no tienes cabida aquí. Yo decido. ¿Quién eres tú para marcar una pauta en mí? Y de repente con ese encuentro nuestra perspectiva cambió, ¿no? Podría quizá decirlo de otra manera, ¿verdad? Pero me gusta que me entiendan, hermanos, lo que quiero expresar. ¿Cuál fue ese momento, hermanos? ¿Cuál fue ese momento en nuestra vida que pudiéramos identificar? Ese fue el llamado que Dios me hizo y a partir de eso yo decidí decir, aquí estoy. Porque la expresión, hermanos, que leía yo al inicio, dice que cuando como iglesia o en lo personal creemos haber llegado a la meta, algo malo está pasando en nuestra vida espiritual. Creer que hemos llegado a la meta es creer en la perfección, que yo ya soy perfecto, que no necesito más. Y quizá, hermanos, ese es el momento de encender los focos rojos, de decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? Cuando yo sé que soy insuficiente aún, cuando yo sé que soy un cántaro que no ha sido llenado por el vino del Señor, cuando yo sé que soy un odre que necesita ser remendado, cuando yo sé que soy unas tablas que necesitan encontrar una pulcritud en Cristo, cuando yo sé que soy un vaso medio lleno y que necesita estar saturado por aquel que lo satura todo. Pero aunque, hermanos, no hayamos sido como Pablo, que al momento en el que Cristo llegó en su vida, él decidió seguirlo, nos sabemos escogidos. Y yo espero que todos los que estemos aquí, hermanos, nos sepamos escogidos. Porque si usted no se siente escogido, hermanos, entonces como iglesia y como comunidad tenemos que hacer algo para que usted se sienta escogido como nosotros. Porque todos los que estamos aquí es porque en algún momento nos sentimos llamados a pertenecer a la familia de Jesús. ¿No es así? Usted decidió venir aquí no porque le sobraban 2 horas en el horario, ¿sí? No, usted decidió venir aquí porque usted tiene un sentido de pertenencia con Jesús, porque acepta que Jesús es lo que le da un sentido especial a su vida, porque entiende que sacando a Jesús de su ecuación, usted no es nada, como yo tampoco soy nada sin Cristo. Y si hay alguien dentro de la comunidad que no se siente de esa manera, entonces es trabajo de la comunidad hacer que todos nos sintamos amados por Jesús, para que entonces esta familia sea una familia de llamados y de escogidos, porque así lo es. El llamado que Jesús nos hace es un llamado, hermanos, a llegar acompañados a la meta, nunca de llegar solos. No tiene sentido llegar solos. ¿Dónde se quedó nuestra familia? ¿Dónde se quedaron nuestros amigos? ¿Dónde se quedaron los que caminaron con nosotros el día en que pasemos lista y solamente estemos nosotros? ¿Qué sentido tiene llegar de la plenitud con Cristo si solamente llego yo y los que quiero no llegan? El llamado a ser parte de la familia de Cristo es un llamado a que, si te quieres salvar solo, no importa, sálvate. Sí, es posible, pero si llegamos todos es mejor. Ese es el llamado que tenemos como comunidad. Aún con todo y nuestras carencias, Dios ya nos ha escogido y quiere que caminemos con Él. Ese es el deseo del Señor. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno escucha mi voz. Si algunos de los que estamos aquí ya hemos escuchado la voz, hermanos, nos falta abrir la puerta. Y si alguno ya le hemos abierto y quizá esa apertura causó estragos y está causando un sismo en nuestra vida que nos mueve y que nos confronta con nuestra realidad, porque no es la realidad estereotipada del cristiano promedio de nuestro tiempo, sino que es una realidad que tiene crisis existencial porque Cristo lo está cambiando todo. Entonces, algo está pasando en nosotros, hermanos, y eso tiene que ser algo positivo. La visión estereotipada de nuestro tiempo del evangelio, ¿qué es?
mucha risa. Todo está bien. Ven a este lugar que todo va a cambiar. ¡Vamos! Y no es así, hermanos. No cambia todo cuando salimos de aquí. No cambia todo. Seguimos siendo los mismos que cuando salimos lloramos por necesidades, nos enfrentamos a nuestra necesidad. Y eso es lo que somos. Pero aún con lo que somos, Cristo nos ha llamado así. Creer en esa burbuja que con un pinchazo se espuma y se va, eso, hermanos, sería engañarnos a nosotros mismos. El llamado a Cristo, hermanos, a seguir a Cristo, tiene que ver con ser realistas con lo que pasa en nuestra vida. Con saber que nuestra vida no es siempre estar sonriendo y siempre estar felices. Porque, según la Escritura, aún el maestro no fue feliz, hermanos, en algunos momentos. Aún él también pasó tristeza y lloró cuando tenía que llorar. Aún él, cuando tuvo momentos de debilidad, fue confrontado y salió adelante porque tenía en su mano a su Dios. Y así también nosotros. Tenemos frente a nosotros a un Dios que no nos suelta, a un Dios que camina con nosotros, a un Dios que es un Dios realista, a un Dios como Cristo que llega y les dice: están bien en su iglesia, ¿verdad? Bienaventurados los que van con los que no me tienen, de ellos es el reino. A un Dios que ve y dice: bienaventurados los que buscan la paz, porque entonces de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque piensan que no pueden llorar delante de la presencia de Dios. Su Dios los mira y seca sus lágrimas. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, los que no caben en un mundo de injusticia, pero que aún así caminan dentro de él. Nuestro llamado, hermanos, es a ser como ese Dios. Y yo quise, hermanos, señalar en esta diapositiva lo siguiente: todos tenemos procesos distintos, pero dentro de nuestros procesos, ahí también está Dios. ¿De qué estamos hechos, hermanos? Aquí, si yo le diera el micrófono a mi hermano David, él me ayudaría mejor, ¿verdad? Pero estas son algunas áreas que los profesionales de la psicología mencionan que nos conforman. Nuestras características fisiológicas, físicas, sexuales, emocionales, cognitivas, sociales, laborales, vocacionales, familiares, recreativas y espirituales. Todo eso nos conforma. Pero ¿qué cree, hermanos? Incluso todo eso tiene que girar en torno a Cristo. Él es el que le da sentido a nuestra existencia. Si yo de momento le doy 20 horas a mi vida laboral, y no porque diga que esté mal, pero si no tengo una preocupación por destinarle a Cristo el primer lugar que le merece, hermanos, estoy desechando mi vida, porque estoy haciendo de mi trabajo un Dios. Si yo, hermanos, le doy el lugar que a Cristo le pertenece a mi cuidado físico, entonces me preocupo por el esqueleto, ¿verdad? Por lo que todos ven, pero mi parte espiritual está sin atenderse. Si me hago un adicto a la sexualidad, también entonces me trastorno, ¿verdad? Y entonces dejo de ver incluso en ese acto a Cristo. Si dejo de ver en mis lazos emocionales a Jesús y solamente veo como algo que consumir a las personas, entonces algo está mal porque no tengo a Cristo en el centro de mi vida. Si tengo problemas, y no problemas de enfermedad mental, sino que me he elevado tanto en mi ego que no soy capaz de ver que soy poca cosa frente a lo que Cristo puede hacer conmigo, entonces hay algo también mal. Si mis relaciones sociales se ven limitadas a que yo esté solo, si mi trabajo, si mi familia, si mi ocio no tiene a Cristo en el centro, hermanos, estamos incompletos totalmente. Estas áreas personales son de todos, hermanos, o nosotros como hijos de Dios no formamos parte también de tener este cuidado a plenitud de nuestra vida. Cuando preparaba este mensaje, hermanos, platicaba con un amigo y les decía a ustedes también que sentí algo hermoso al preparar este mensaje. Y lo sentí, hermanos, porque cuando nosotros reflexionamos en el llamado de Dios a nuestra vida, normalmente lo vinculamos con el servicio. El Señor te llamó, ahora sirve. Pero antes de servir,
está el impacto de transformación que Dios hace en nosotros. Si no hacemos un trabajo de servicio, hermanos, genuino, que parta de lo que el Señor ha transformado en nuestra vida, nos estamos engañando a nosotros y engañamos a quien le estamos sirviendo. Porque antes de eso, hermanos, tiene que haber una transformación genuina frente a lo que Dios hace en nuestra vida. Y eso fue lo hermoso al preparar este mensaje, hermanos. En lugar de ponerme a reflexionar en las herramientas que necesitamos para ser la iglesia que queremos ser, quise centrarme en lo importante del llamado. En identificar si realmente yo ya me he reconocido como escogido o llamado de Dios. Porque si no he dado ese paso y quiero servir, es imposible hacerlo, hermanos. Estoy queriéndome saltar 3 pasos cuando Jesús me pide seguir un ABC. Estoy queriendo llegar a la Z sin antes iniciar el proceso. Y el proceso inicia con reconocer lo que el Señor ha hecho en mi vida para cambiarme. Y por último, hermanos, para cerrar este mensaje, a mí me gustaría que me siga con su mirada en esta lectura bíblica que está en 2 de Tesalonicenses 2:13. Y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. ¿Qué doctrina? Por supuesto, la de Cristo, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Dice esta cita, hermanos, dicha por Pablo: Él nos amó y nos dio esperanza. ¿Por qué, hermanos? Por gracia, sin merecerla. ¿Nos la dio por qué, hermanos? Por gracia. Por gracia. Y si somos invitados por gracia, hermanos, tenemos que mirarnos como piezas que están siendo transformadas. No nos podemos ver como piezas que ya han sido terminadas. Sería un error. Sería ponernos una vara tan alta, hermanos, que sabemos que no vamos a llegar en este momento de nuestra vida. Todos vivimos procesos distintos. Todos tenemos un momento que nos mueve y nos simbra. Pero en medio de ese momento, hermanos, el Señor nos ve con ojos de amor. Toca nuestra puerta y nos dice: ¿qué pasó? ¿Me dejas pasar a cenar contigo? La importancia, hermanos, está en que conozcamos su voz. Si reconocemos su voz, hermanos, abrámosle la puerta y no solo lo invitemos a cenar, invitémoslo, hermanos, a que realmente se adueñe de nuestra vida y que Él haga lo que quiera hacer con nosotros. Porque lo que quiera hacer con nosotros, hermanos, será para bien. Así que, hermanos, que el llamado a seguir a Cristo, hermanos, tenga que ver con intentar escuchar su voz. Que esa sea nuestra obsesión. Que nada sea una obsesión más que eso. Saber reconocer la voz de Cristo en nuestra vida. Quiero invitarle, hermanos, a que me permita hacer una oración en conjunto por nuestra iglesia. Esta oración, hermanos, tenga la seguridad que es de lo más sincera, en el cual le voy a pedir al Señor que Él esté con nosotros, hermanos, y que nos permita que a su tiempo podamos ser la imagen perfecta de lo que Él espera que seamos. Oramos, hermanos. Mi buen Padre Celestial, aquí estamos, Señor, y reconocemos, Señor, que tú, Señor, de alguna forma, Padre, con alguna expresión, en algún sentido, Señor, con algún
texto bíblico, Padre, quizá con alguna imagen, tú hablaste a nosotros hoy, Señor. Y te quiero suplicar, Padre, que tú permitas que el impacto de tu voz, Señor, sea rotundo en nuestra vida. Si es así, Señor, permítenos dar el giro de 180 grados, Padre, que necesitemos dar. Permite, Padre, que al estar frente a ti podamos reconocer cuando sí eres tú, Padre, y que todo aquello que nos quiera hacer creer que es Cristo, Padre, se esfume delante de nosotros, Padre, que no nos distraiga. Queremos encontrarnos de frente con Cristo, Señor. Permite, Padre, que nuestra vida integral, Padre, las áreas que nos conforman, encuentren sentido en ti, Señor. Que podamos, Padre, poder precisar qué es lo que tú esperas de nosotros, Padre. Danos la respuesta correcta para nuestra vida, Señor. Permite que tu mensaje se acople a cada una de nuestras realidades, Señor. Que si es un mensaje, Padre, que busca renovación o transformación, la podemos hallar en ti, Señor. Que si es un mensaje, Padre, que busca radicalismo, Señor, en cuanto a tomar decisiones que nos acerquen a ti, Señor, danos la fuerza para tomarla, Señor. Si es una decisión de mesura, Padre, para poder acercarnos con humildad delante de tu presencia, también danos el espíritu para hacerlo, Señor. Y si, Señor bendito, es un llamado, Padre, a abrazarnos en lo espiritual como la familia de escogidos tuyos, Señor, permite que también así sea, Señor. Permite, Padre, que pronto, Señor, que no tarde, Padre, esta petición, que pronto podamos sentirnos como la familia de escogidos que tú anhelas que seamos en tu nombre, Señor. Señor bendito, recibe mi oración, Señor, pues la elevo a ti, Señor, con el amor que tú me tienes, Padre, con el cariño que me hace sentir, Señor, con la amistad que yo sé contigo, Señor, que yo sé que tengo contigo, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.